el gobierno de España ha anunciado algunas medidas sobre los alquileres de temporada y los alquileres turísticos. Luego vamos a ver qué tipo de medidas son, pero quiero, la verdad, que dar la enhorabuena a la parte del PSOE, que son quienes llevan las políticas de vivienda, por hacer algo, ¿vale? Que no sea solo ser empujado por Unidas Podemos en su día, ahora Sumar, para que hagan política de vivienda, ¿no? Ya sabemos la ley de vivienda, esa ya aprobada hace ya más de un año, que ha servido para tan poquísimo, desgraciadamente, y que, como digo, pues lo tenía que hacer el PSOE casi obligado, ¿no? Por las fuerzas que están más a la izquierda que el PSOE. Pero ahora hemos visto la propia iniciativa de dirigentes políticos del PSOE para hacer algo, que ya veremos que tampoco es gran cosa, van en la buena dirección, pero oye, tampoco es para tirar cohetes, pero oye, ya es algo, desde luego, seguro que es la reacción del Partido Socialista a lo que está viendo en la calle, un montón de movilización, manifestaciones, porque la gente está muy cabreada y con razón, porque no se está haciendo prácticamente nada para controlar los precios desorbitados de la vivienda, tanto en la compra-venta como en el alquiler. Entonces, conocer a la ministra de Vivienda, pues dar esta noticia y además decir literalmente, porque se lo he escuchado en una entrevista, decir los Airbnb hay que prohibirlos, es algo digno de admirar y de aplaudir. Sin embargo, estas medidas recién anunciadas son muy insuficientes, tienen muchas fallas y vamos a analizarlas a continuación. Así que, bien esta medida, pero todavía queda mucho por hacer y se puede ir más allá. Está absolutamente estudiado. Por ejemplo, el sindicato de inquilinos ha presentado ya varias propuestas que tendrán que ser votadas en algún momento por el Congreso de Diputados, así que hay también mucho camino que se puede llegar a hacer y veremos que en algunas comunidades autónomas algunas leyes fueron en ese sentido y acabaron siendo tumbadas precisamente por el equivalente al Partido Socialista, en el caso de Cataluña, el PSC, ¿no? Entonces, no está todo claro, pero oye, hay que ponerse aquí las pilas y esto está bien, pero queda mucho más por hacer. Vamos a analizarlo. Y sobre todo vamos a analizarlo haciendo primero una distinción teórica que no tiene casi nadie claro. Yo me he sorprendido mucho porque hay tres tipos de alquileres. La gente se suele tener en la cabeza que solo hay un tipo de alquiler, como mucho dos, ¿no? El alquiler de residencia y luego el alquiler turístico. Pues no, en realidad hay tres y podríamos incluso hablar de más, pero la clave es hacer la distinción entre tres tipos. Importante también de cara a todos los economistas convencionales que siempre dicen el mercado de la demanda y la oferta, y esto si hay poca oferta, pues resulta que hay mucha demanda y es como hay que preguntarle, ¿para qué mercado? Porque uno es la compraventa, otro el alquiler de temporada, otro el alquiler residencial, otro el alquiler turístico y los mezclan ahí con una clara negligencia en términos de análisis económico, que son malísimos, siempre hay que decirlo, son malísimos los economistas convencionales y nosotros tenemos que aquí que poner luz y analizarlo de una forma mucho más detallada, mucho más realista. Entonces, vamos a distinguir los tipos de alquileres. En primer lugar, tenemos los residenciales, los que son de larga duración, más de un año. Normalmente, más de un año, pues ya es un alquiler residencial, ¿no? Lo típico de alguien que tiene que vivir ahí durante un tiempo determinado, ¿no? Y esto está regulado hoy día por la Ley de Vivienda que se aprobó hace un año, que ya sabemos que como cede muchas competencias a las comunidades autónomas, pues no hay mucho que hacer porque la mayor parte de las comunidades autónomas están gobernadas por la derecha y la ultraderecha. Entonces, la ley de vivienda solo afecta a los alquileres residenciales, pero hay otros tipos de alquileres y los afecta poco encima, por lo que hemos visto. Pero están también los alquileres de temporada. No es lo mismo los alquileres de temporada, que la gente no lo suele tener en el radar, suelen ser estos alquileres que, sin llegar a ser turísticos, son menores que un año. Por ejemplo, te hacen una obra en la casa y tienes que estar una semana fuera. Oye, pues un alquiler de temporada. Que eres un estudiante o un investigador de una universidad y tienes que hacer una estancia de 3 meses, 6 meses, como yo, por ejemplo, he tenido que hacer, alquiler de temporada. ¿Vale? Está regulado en la ley. Eso sí, no en la ley de vivienda, está regulado en la ley de arrendamientos urbanos. ¿Vale? Hay otro tipo de motivos que te llevan a firmar contratos de temporada. Por ejemplo, gente que tiene que desplazarse a un sitio para realizar una obra, o los típicos profesores de educación secundaria que se les hace un contrato para muy poquitos meses, sustituyendo a alguien que ha estado de baja, ¿vale? Entonces, contratos de temporada, que es diferente de los residenciales. Y también son diferentes de los turísticos. ¿Vale? Los turísticos sería esto para pocos días, como mucho una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero raramente más. Y esto está regulado por las propias administraciones regionales, las comunidades autónomas y también las entidades locales. Y es verdad que, por supuesto, está también por la ley de propiedad horizontal. Pero la ley de vivienda no afecta a los de temporada y muy poquito a los turísticos. Entonces, importante saber sobre qué
tipo de alquiler va a afectar las medidas anunciadas por el gobierno estos últimos días, ¿no? Pues fijaos, Vivienda limitará los alquileres por temporada, el segundo tipo que hemos visto, y permitirá a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos, el tercero. Así que estamos hablando de que solo estas medidas van a afectar a los alquileres de temporada y a los turísticos, ¿vale? Entonces, importante dejarlo claro, acotarlo, que no estamos hablando de los alquileres residenciales. Eso está por la ley de vivienda, así que eso se queda absolutamente igual. Que es verdad que todos estos mercados están interrelacionados, ¿no? Si tú pones coto al mercado, por ejemplo, turístico de los Airbnb, cuidado que muchos de esos pisos, si ya no pueden, por ejemplo, dedicarse a alquileres turísticos, pueden dedicarse al de temporada o al de residencial. Entonces no lo perdamos de vista, no quiero decir que sean compartimentos estancos, ni muchísimo menos, pero las medidas anunciadas no van para los residenciales. Le pueden afectar, pero en este caso no son para los residenciales. Entonces, ¿en qué consisten estas medidas? La primera, el arrendador, el casero, ¿vale?, tendrá que probar causalidad. En el caso de los alquileres de temporada, lo que estoy diciendo para unos meses, oye, que de verdad sea que está justificado, porque claro, no tienen la misma protección que los de residenciales. Los residenciales tienen mucha más protección, de hecho con la ley de vivienda tienen bastante más protección, tiene que ser mínimo 5 años, no puede subir ahora los precios todo lo que te dé la gana, ¿vale? Tienen que revalorizarse al ritmo del IPC en el peor de los casos, entonces cuidado que esos tienen mucha más protección que los de temporada, y el truco que existe hoy día es: oye, yo soy un casero, tengo pocos escrúpulos, tú te vas a quedar aquí un montón de tiempo, pero yo te lo voy a firmar como alquiler de temporada. Y a lo mejor te obligo a firmar que te has empadronado ahí, que tú lo puedas demostrar de alguna forma, ¿vale? Como luego nadie va a mirar ese papel, pues ahí queda. El papel es un contrato en el que sí, se ha dicho que tú eres una persona que va a vivir ahí de temporada, pero la realidad es que se está encubriendo un alquiler que sería residencial simplemente porque están menos protegidos y el casero se puede aprovechar más, ¿vale? Esto ocurre, está identificado y se sanciona cuando se puede, pero esto ocurre. Entonces, la clave de este anuncio sería: oye, que quede muy claro, que lo tengan que probar, y no sé si pedirle pues la matrícula, no sé qué, en qué acabará materializándose, pero imaginaos, ¿no? Un investigador, bueno, pues que demuestre el arrendador, ¿no?, que sí, que esa persona está ahí solo por una estancia de investigación y no para quedarse indefinidamente, ¿no?, o durante unos cuantos años. Segunda medida: elaborar un registro para perseguir y sancionar este tipo de infracciones de las que estamos hablando, ¿vale? Seguimos con los alquileres de temporada. Por cierto, esto ha sido un mandato europeo, o sea que es menos darse golpecitos en el pecho la ministra de Vivienda, porque se lo ha impuesto desde las instituciones europeas. Y este registro está muy bien, por supuesto, esto es algo que hay que perseguir, hay que tenerlo controlado y hoy hacer investigaciones, inspecciones en estos sitios para que de verdad se esté cumpliendo lo que se ha firmado en el contrato, porque si no esto es un colador. Te empiezan a poner ahí todos los caseros sin vergüenza, todo lo que les dé la gana, para al fin y al cabo tener libertad para subir el precio todo lo que quieran, para poder romper el contrato lo que quieran sin apenas problema, en fin. Como os he dicho, el principal problema de esto es que es fácil burlar la ley y va a depender de la cantidad de inspectores que tú pongas ahí, y luego veremos que habría una mejor solución, como propone el sindicato de inquilinos, que sería: oye, por ley, la protección de los alquileres de temporada que sea la misma que los alquileres residenciales. Ya está, que sea la misma, de cara no al tiempo de duración, pero sí a otro tipo de elementos, y así ya no hay un incentivo a que el casero te haga la trampa, ¿vale? Entonces eso sería mucho más potente, luego lo comentamos un poquito más. Pero ahora vamos a pasar con las medidas de los alquileres turísticos. ¿Qué es lo que ha anunciado la ministra de Vivienda? Bueno, que va a facilitar y a dejar claro cómo las comunidades de vecinos pueden prohibir pisos turísticos. Que esto ya se puede hacer y se hace. Y de hecho se ha fallado recientemente por parte de la justicia, que las comunidades de vecinos son plenamente autónomas para poder prohibirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno si esto ya se puede hacer? Pues facilitarlo, dejarlo claro, regular un poco el procedimiento. Claro, esto está bien, ¿vale? Así las comunidades de vecinos saben a qué atenerse, cómo operar, pero hay un problema importante. Bueno, hay más de uno, pero todo el mundo lo tiene en la cabeza. Es que hay pisos enteros gestionados por una empresa que se dedica al alquiler. Entonces ahí la comunidad de vecinos ni siquiera existe, porque en todo caso sería la misma empresa, ¿vale? Entonces, y hay cada vez más empresas dedicadas a este tipo de negocio, y lo que hacen es: oye, todo el edificio para mí, o la mayor parte del edificio para mí, y entonces de esta forma no vas a limitar los pisos turísticos de ninguna forma.
Y hay otro problema que todos los tendremos, también lo tendremos en la cabeza, y es que, oye, las empresas estas tienen abogados, tienen recursos, tienen más tiempo y pueden tener mayor poder, no pueden tener, tienen mayor poder de negociación y pueden convencer al resto de vecinos, de la forma que sea, ¿vale? O sea, si nos pusiésemos punk y pueden hasta darle una compensación económica, ¿vale? Pero la clave es que tienen mucho poder de negociación y encima tenemos que sumarle que hay vecinos que pasan, viven en otro sitio, se la suda directamente que haya pisos turísticos porque no le afecta, otros que pasan del tema, en fin, que dejarle la pelota en el tejado de los vecinos es muy delicado. Esto se podría afectar de una forma mucho más tajante, que sería como han hecho desde sitios como por ejemplo Nueva York. Nueva York ha sido, oye, medida aquí al canto de la noche a la mañana, solo puedes albergar a alguien en tu piso turístico, ¿vale? Si vives al mismo tiempo con la persona que está ahí visitando la ciudad. Entonces, oye, cuidado que ya no puedes generar un negocio ahí, tienes que ser una familia que esté viviendo, que por cierto es la idea original, ¿no? De los pisos turísticos y de Airbnb y tal, y se ha reducido un mogollón en el caso de Nueva York. Entonces, como os decía, mejores soluciones que las presentadas. Por un lado, los de temporada deberían tener limitación a 6 meses, ¿vale? Para que no sea esto aquí un despiporre, venga, un montón de tiempo, no sé qué, el que me dé la gana, el que yo ponga en el contrato. No, limitación, como digo, propuesta por partidos como Sumar, por el sindicato de inquilinos, en fin, que esto está más que trabajado. Y luego lo que os decía, deberían tener la misma protección que los residenciales, y así no hay un incentivo a hacer la trampa. Ya está, sería sencillo. Si todos son iguales y tienen la misma protección, ya el casero no puede decir, pues venga, me voy a pasar a este otro, me voy a inventar este otro, ¿no? Entonces sería tan fácil como hacerlo de la noche a la mañana. Y por cierto, esto es lo que intentó Cataluña, ¿vale? La Generalitat lo intentó, y ¿sabéis quiénes lo tumbaron? ¿Quiénes tumbaron esta medida? PSC y Junts, ¿vale? Tumbaron esta regulación de alquiler que pretendía precisamente lo que acabamos de hablar, que sería bastante potente, ¿vale? Os lo recuerdo, simplemente legislar para que los de temporada tengan una limitación de 6 meses, para que tengan la misma protección que los residenciales. Pues el PSC, que es el equivalente del PSOE, el PSOE de Cataluña, y Junts, tumbaron esta regulación, ¿no? Mejores soluciones complementarias. Construir más vivienda pública para la compraventa, para el alquiler, todo eso ayuda. En otros países hay muchísima más vivienda pública destinada al alquiler y a la compraventa, y en España hay muy poquito, un parque público muy pequeño. Oye, si se construye bien, se tarda tiempo, pero si hay que utilizar pisos que ya están vacíos, que están en posesión de los bancos, pues también, lo que ayuda a aumentar la oferta pública, la oferta en general, y que baje los precios, o tender al menos a que bajen los precios. Y luego, oye, restricciones extremas, como estaba comentando en Nueva York, fijaos, es que el 80% de los Airbnb se han tenido que chapar, investigarlo, de verdad, está ahí toda la información. Los en Nueva York han sido muy punkis en este tema, han sido muy radicales y han dicho, se acabó, tiene que ser esto, y tienes que convivir con estas personas si quieres ganar dinero, si no, tiene que estar regulado a través de negocios que sí que cumplan con la legislación vigente de una forma mucho más fácil, que no empujen tanto los precios al alza, ¿no? Y luego tenemos, pues, el Ayuntamiento de Barcelona, sí, con un alcalde del PSC, en este caso, el otro era la comunidad, pues que ha anunciado que eliminará todos los Airbnb en 4 años, todos los pisos turísticos en 4 años. Pero bueno, podría haberlo hecho más rápido o planearlo para que fuera más rápido, pero no está mal, es una muy buena medida que se agradece. Ya veremos a ver en qué queda la historia, ¿no? Y por último, oye, vamos a utilizar también la fiscalidad. Lo que no puede ser es que aquí te salga tan rentable un piso turístico ahí con un montón de viviendas y te hagas de oro con eso. Pues no, se puede subir el IVA al 21%, que está ahora reducido, que no tiene mucho sentido, con el impacto también medioambiental que genera que haya tantísimo turismo, el impuesto de sociedades para que estas empresas paguen más, un recargo, el IRPF, que la gente que declare rentas de capital mobiliario por IRPF tengan que pagarlo algo más también. En fin, hay muchas soluciones que son más potentes que las que se ha anunciado ahora por parte del gobierno de España, ¿no? Concretamente el Ministerio de Vivienda, controlado por el PSOE. Y para terminar, pues para que no se nos olvide, porque a veces pensamos, ¿quiénes están poniendo aquí los pisos de temporada, de alquiler de temporada y pisos turísticos? Bueno, el pensionista jubilado que quiere un sobresueldo y tal. Esos hay, pero ya hemos analizado con un montón de datos y de informes que esos son minoría. Que la mayor parte de los caseros son grandes empresas, muchas de ellas extranjeras, que se hacen de oro precisamente
fastidiando el mercado del alquiler a toda la gente que quiere vivir, ¿vale? Entonces es una extracción de renta de abajo a arriba descarada. Y tenemos unos datos que se han publicado hace poco por la agencia tributaria, en este caso es un gráfico de un artículo del diario.es, y fijaos que es que la mitad de los ultra ricos son personas que ganan más de 600.000 euros al año. Tócate los pies, eso es dinero, es muchísimo dinero. Pues la mitad de ellos declara ingresos de alquileres, que en parte son ultra ricos por esto, porque ¿cuánto dinero están ganando? Fijaos que a medida que vas aumentando la renta, más gente se dedica a hacer negocio con el alquiler. Es verdad que hay gente que luego con muy pocos ingresos dedica al alquiler. Me imagino que tienen ahí una vivienda, que han heredado una segunda vivienda y la ponen en alquiler, ¿vale? No hay ningún tipo de problema con eso, un sobresueldo, porque sobre todo les da, ¿cuánto les da? Ahí lo tenéis, 283 euros al mes. Bueno, pues es un sobresueldo, desde luego con eso no van a salir de pobres, no va a alterar ni afectar mucho al mercado laboral. Pero ¿qué pasa con los ultra ricos? Que se están embolsando de media 2.600 euros al mes. Y fijaos que en estos datos están fuera las empresas, fuera los vehículos de inversión. Aquí son personas físicas, ¿vale? Que declaran el RPF y que se embolsan de media 2.602 euros al mes por prácticamente nada, que es tener vivienda, tener propiedades y ponerlas en alquiler. Entonces, no perdamos de vista esto. Y bueno, el siguiente tramo, como ahí podéis ver, 2.000 euros al mes. O sea, que es mucho más que el salario mínimo, que es una locura. Y luego el siguiente tramo, la gente que gana entre 60.000 y 150.000 euros, que no necesitan precisamente un sobresueldo, gana 1.279 euros al mes, ¿vale? Entonces, que es más que el salario mínimo. Entonces, no perdamos de vista que todas estas medidas que se van a tratar de imponer y que van a salir diciendo, como llevaban tiempo diciendo y sosteniendo por ahí, que va a arruinar al pensionista que tiene un sobresueldo y que esto son medidas comunistas bolivarianas que van a afectarlo todo, dejémoslo claro, que es que no hay nada más ineficiente que el mercado del alquiler, porque al fin y al cabo es gente que tiene dinero y tiene propiedades que extrae más renta de los que tienen menos renta y menos propiedades. Y es como una especie de monopolio, porque tu vivienda, cada vivienda es única, entonces no puedes competir con otros en igualdad de condiciones. Y precisamente medidas que van en este sentido lo que permiten es reducir la desigualdad de la renta y la riqueza, que es absolutamente necesario para que nuestras economías y sociedades sean las más prósperas posibles. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.